Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Estamos en 2026, hace 100 años, en 1926 y entre 1925 y el 30, nació una generación de intelectuales, de mujeres, de hombres, que creyeron en horizontes de sentido distintos a los que les impondría la vida misma política colombiana debido a las causas de violencia política que se impusieron en el país de nuevo a partir de los años 40, después de un momento de república liberal y cuando el liberalismo dividido perdió las elecciones de 1946. Se produjo el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, cuando tenía muchas opciones de ser un candidato viable para la presidencia de 1950, y de ahí en adelante entonces se produjo una gran violencia en el país. Los jóvenes de esa generación nacidos en los años 20 y las mujeres nacidas en esa generación en los años 20 no han sido lo suficientemente difundidos, estudiados por lo menos por el conjunto de la sociedad, pero ha habido por fortuna académicas, académicos, profesores, historiadores, mujeres que han hecho que ese legado permanezca entre nosotros. Por eso hoy le quiero dar las gracias a Sandra Jaramillo, una mujer que, aunque estudió ingeniería ambiental, después de graduarse se ha dedicado a las ciencias sociales, a la historia, al estudio del pensamiento de izquierda en América Latina, aquí en Colombia, al frente de la Fundación Estanislao Zuleta durante un tiempo, y después en Argentina, en el Centro de Estudios del Pensamiento de Izquierda. Si lo dije mal, el CEDINSI, ahora nos dirás lo que es. Gracias, Sandra, por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Gracias, Juan, a vos por la invitación. Qué lindo este espacio y la oportunidad de conversar sobre estos temas que también nos han encontrado ya hace algún tiempo. Me voy a llevar la contraria a mí mismo para, digamos, empezar por algo que me dijiste por mensaje, y es el libro que tú publicaste aquí, que publicamos, se llama Hombres de Ideas, entre la revolución y la democracia, y es un libro que se ocupa de toda una generación, concentrándose en dos de las figuras señeras de esa generación, que son Mario Arrubla y Estanislao Zuleta. Pero me dijiste, no, pero hablemos de mujeres de ideas también, porque hay unas mujeres que aparecen aquí, que están muy presentes y que impulsan muchos estudios sociales importantes para que el pensamiento de izquierda tenga un horizonte llamado Nueva Izquierda en los años 60. ¿Quiénes son esas mujeres? ¿Quiénes son esas mujeres que le abren camino a tantas ideas que no hemos reconocido? Sí, pues como tú decías, mi trayectoria comenzó en el ámbito de la universidad pública, en la Universidad Nacional en Medellín. Soy graduada en Ingeniería Forestal, pero hacía parte de una generación estudiantil que todavía se preocupaba por poner en contexto, como se decía en la universidad, en ese momento, la carrera. Entonces a nosotros nos incentivaban todo el tiempo a que viéramos materias de diferentes ámbitos, y ahí vino mi curiosidad también por las humanidades, y simultáneamente a la ingeniería vinieron también los grupos de estudio en la propia universidad y fuera de ella. Y después en el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas en Buenos Aires, eso se fue formalizando en un estudio alrededor de lo que llamamos allí la cultura de izquierdas. El personaje Zuleta, que es el personaje principal, digamos, de este libro, es un personaje que, de la forma específica en la que fue abordado, y es a través de esa gran herramienta, que es la herramienta de la biografía, me permitió descubrir a partir de él realmente una generación muchísimo más amplia, y una generación con muchísimas vetas y con mucho potencial para pensarla históricamente y para pensarla también en relación con el presente. En efecto, cuando estábamos en el proceso de edición del libro, surgió este nombre de Hombres de Ideas, en un diálogo implícito con un sociólogo estadounidense que se llamaba Lewis Coser, y que fue un estudioso de la vida intelectual,
pensada también en los espacios físicos, en los cafés, en las ciudades, en las condiciones de posibilidad. Y el diálogo con él está muy presente en este libro y decidimos recuperar ese nombre. Pero inmediatamente, un poco de acuerdo con el clima de época, vinieron las preguntas de ¿dónde están las mujeres de ideas? Y me pareció obviamente una pregunta súper importante, que no era nueva en el momento de editar el libro, sino que estuvo presente en la conformación misma. Y digamos que pensar en las mujeres de ideas es, por un lado, pensar en las mujeres como tal, entonces, como tú dices, los nombres propios, quiénes son ellas, pero también pensar un poco en clave de género. En esa medida, los hombres de ideas que este libro aborda también intentan ser pensados desde esa clave. ¿Cómo se dan en esas sociabilidades que efectivamente sí fueron muy masculinizadas, justamente esas dinámicas de género? Entonces, en esta historia particular, que es la de los intelectuales de los años 60 y 70, y particularmente unos que se denominaron los intelectuales que acompañaron el fenómeno de la nueva izquierda, encontré mujeres desde este recorte, que es el recorte de algunas figuras y algunas sociabilidades más interesadas en pensar en términos marxistas el problema de su tiempo. Ahí encontré sociabilidades supremamente masculinizadas, eso digamos que es evidente. Pero siempre aparecían voces de algunas mujeres, por ejemplo en las revistas, personajes como Marina González, por ejemplo, que es hermana de Yolanda González, ese trío de mujeres, también la profesora fallecida Margarita González. Marina aparecía, por ejemplo, acompañando la revista Esquemas de la Universidad Nacional, una revista de 1963, digamos, muy desconocida, sobre la cual podemos volver en algún momento. Un poco más hacia el final del periodo, pensando en una mujer bastante conocida, apareció una revista que fue fundamental después de las rupturas que hubo al interior de la revista alternativa, y es de la Torre, Cristina de la Torre. Me pareció además interesantísimo porque su lugar en la revista Trópicos es un lugar protagónico, que un poco también en esto que hemos reflexionado, cómo en los espacios académicos, en los espacios intelectuales, se reproducen otra vez esas lógicas de cuidado. Entonces muchas mujeres aparecían reproduciendo eso, en un lugar de gestoras culturales, en el lugar de las mujeres que diagramaban, que encontraban recursos para la continuidad de las revistas, y en mucha menor medida como mujeres en condición de autoras principales. Entonces, por ejemplo, este caso que acabo de mencionar de Marina González, un poco más en las sombras estuvo Socorro Castro, la compañera de Mario Arrubla, con algún artículo, por ejemplo, en Cuadernos Colombianos. María del Rosario Ortiz, que fue la primera compañera de Estanislao Zuleta, aparece permanentemente en las entrevistas como alguien que era una gestora de la revista, por ejemplo, Estrategia, para recoger fondos para la consumación de esa revista, y de una forma un poco más tangencial a estas sociabilidades específicas que yo recorto en el libro, pero que después me han ido abriendo a preguntas que ahora estoy trabajando en aras de nuevos proyectos. Aparece, por supuesto, la figura señera de Marta Traba. Marta Traba como incluso una mujer anterior a esta generación. Marta Traba nace en 1923, Zuleta, Arrubla y ellos nacen casi 10 años después, en 1935. Eso va a marcar también una diferencia en términos de su sensibilidad política y de su lectura de la historia nacional. Pero Marta Traba es maravillosa, otra vez para abordarla no como un fin en sí mismo,
aunque ella en sí misma es fascinante, sino también como un recurso para ver esas otras mujeres de ideas que se empezaron a visibilizar en el país en ese momento. Y te digo de una vez una hipótesis con la que vengo trabajando a partir de esta figura y de otras que hacen afinidad y que se podrían configurar en una constelación de mujeres de ideas de ese momento, y es la profunda importancia que tuvo en ese momento la crítica de arte como un nicho en el que ellas habitaron, incluso de manera un poco más cómoda, por decirlo así, que en estas otras revistas más ocupadas de debates directamente marxistas y directamente, digamos, también de discusión política sobre las organizaciones políticas. Esa franja de la crítica de arte, que fue como una especie de campo especializado paralelo que también se fue abriendo en esa época y que era un espacio en el cual el debate entre política y cultura estaba supremamente presente, fue un espacio, según vengo indagando, en el que ellas habitaron con mucho más despliegue y con una presencia mucho más fuerte. Es conocida la revista de Marta Traba que se llamó Prisma, surgida nada más y nada menos que en 1957. De la mano de esa revista estuvo la revista Plástica y digamos ahí hay un nicho que me parece que es interesante de indagar para seguir pensando también las mujeres de ideas de esta generación. Estamos en un momento histórico, este que estás mencionando, en donde la izquierda del mundo y en particular la izquierda colombiana entra en un debate después de una década que tiene que ver con esto, porque solo en 1957, a través de un plebiscito, las mujeres tienen derecho a votar en este país. Es decir, estamos en un momento aún de maduración cultural que parece extraordinario, pero es así, digamos, es tan reciente como eso. Y todos estos hombres, por supuesto, son hombres que vienen de una tradición, en particular Arrubla y Zuleta vienen de una tradición antioqueña, una tradición espiritualmente iluminada, piensan ellos, por Fernando González, por cierto anticlericalismo, por las lecturas que empiezan a hacer de manera autodidacta de Sartre, de Nietzsche, de la literatura, de la gran literatura europea, de un colegio en el donde los dos se confluyen y del cual además se emancipan y se van porque deciden educarse a ellos mismos, lo cual muestra unos talantes y unas claridades realmente pues bastante extraordinarias, para volver con la palabra, para ese momento, digamos, dos hombres que se emancipan y que van a participar entonces de la construcción de eso que se va a llamar la nueva izquierda. ¿Qué es eso que se va a llamar la nueva izquierda a partir de los años 60 y por qué nueva? Sí, es un fenómeno internacional, desde de la mano, digamos, de varios expertos, estudiosos en el asunto. A mí me ha gustado pensarlo como un fenómeno político-cultural, no solamente político, sino como anclado desde esa dimensión cultural a toda la ola contracultural que se empieza, digamos, a fraguar a partir de la segunda posguerra. Hay una sensibilidad de época que está conectada con ese momento y que es sincrónica a todo el proceso de la Guerra Fría a nivel internacional. Estábamos en un momento de una profunda tensión nuclear que dialoga, por eso esa generación dialoga mucho con el presente que estamos viviendo, donde esas tensiones nucleares parecen de nuevo puestas en primer nivel y se habían, digamos, conformado potencias fuertes, Oriente-Occidente, en un primer antagonismo que después sería también complejizado. No solamente tenemos la Guerra Fría en términos del antagonismo Oriente-Occidente, sino que con la Revolución Cubana va a quedar muy clara también la decisión entre Norte y Sur, y entonces esa Guerra Fría, también desde las preguntas del presente, la pensamos de una forma
un poco más multidireccional y no tan dos partes en confrontación como en algún momento se consideró. En ese momento, digamos que surge lo que algunos denominaron como una tercera vía, una sensibilidad de época que por un lado se sentía, por supuesto, crítica y distante a las lógicas de un capitalismo que en ese momento se presentaba con corazón blando y que a través de diferentes estrategias, por ejemplo la que se implementó en América Latina asociada a la Alianza para el Progreso, era como una forma también blanda de generar adeptos al modelo capitalista y al mismo tiempo esa sensibilidad también se sentía bastante incómoda con el campo socialista, de los socialismos reales, que en ese momento, digamos, concentraba la Unión Soviética. Y básicamente por una posición no anticomunista, porque el anticomunismo venía justamente, digamos, del lado occidental, sino básicamente por el totalitarismo de la Unión Soviética, y la invasión a Hungría en 1957 es frecuentemente datado como un fenómeno que generó mucho repudio. Acá en Colombia fue interesante cómo lo documentó la revista Mito, que Jorge Gaitán, Valderrama y todo el colectivo de Mito firmaron un documento repudiando el ingreso de la Unión Soviética a Hungría, considerándolo un ejercicio del totalitarismo, digamos, inaceptable, y lo hacían desde una posición que era interesante en ese momento porque efectivamente eran intelectuales liberales, los intelectuales de Mito, atravesados, como diría Darío Mesa en un texto publicado en ese escenario, por una lógica también de clase, de la clase alta, de la élite intelectual que en ese momento se centraba en Bogotá, pero era un liberalismo de todas formas abierto a procesos modernizadores bastante interesantes. En algún momento, paréntesis, decíamos que es muy importante recuperar esa idea de Norberto Bobbio a propósito de que los países necesitan izquierdas fuertes y derechas fuertes, no en el sentido belicista ni mucho menos, sino en un sentido democrático, que es derechas que sean capaces de debatir, que sean capaces de ir a las ideas, de fomentar la discusión pública. Y en esa medida, Mito, sin que podamos decir que eran intelectuales de derecha ni mucho menos, pero sí intelectuales liberales, hicieron una manifestación en contra de la invasión a Hungría. Entonces ahí se fue abriendo, digamos, una sensibilidad de época, una estructura de sentimientos, como dice Raymond Williams, que fue generando una tercera vía, y eso en América Latina se concretó en lo que en general entendemos como una nueva izquierda política, que es una nueva izquierda que piensa dinámicas de organización política distintas a las del partido centralizado, de cuño más leninista, que era el que primaba dentro del campo comunista, y que empieza a pensar también formas de organización, incluso formas revolucionarias, más allá del desarrollo capitalista. Sí. Digamos que había un modelo de continuidad, de decir, primero pasamos al capitalismo y después pasamos a un campo socialista, y con la Revolución Cubana hay como un cimbronazo fuerte, porque un país que no ha alcanzado un desarrollo capitalista de pronto logra entrar en una lógica revolucionaria. Entonces eso interpela totalmente también las reflexiones político-organizativas que tenían, y en América Latina eso fue muy importante. Pero en Europa y en Estados Unidos, la interpelación de esa tercera vía no se circunscribió solamente a las dinámicas políticas y al camino, digamos, de la revolución en las formas de las organizaciones subversivas, sino que tuvo un escenario muy fuerte en las dinámicas intelectuales.
y en una renovación de los marxismos que ellos llamaban en ese momento más esclerotizados, y de generar unos diálogos entre el marxismo y otras corrientes teóricas que en esa posguerra empezaban a ser súper importantes. Después vendría el estructuralismo por la vía del psicoanálisis y demás, pero también había un humanismo, el humanismo sartreano, la propia literatura, el problema de la antropología, y empezó a haber un debate que remozaba las categorías teóricas del marxismo en ese momento considerado más clásico, y que se abría también a producciones intelectuales interesantes. Eso te iba a preguntar cuando usaste el término de las comunidades del afecto, o las afinidades selectivas en todo caso. Y es en el fondo lo que ocurre con estos dos hombres, superando la idea de sus propias obras y de sus propias búsquedas, que son muy importantes y las cuales ya vas a hablar, y se expresan por supuesto en la revista que fundarán los dos, que es Estrategia. Sin embargo, fíjate cómo esas afinidades con lo que estás diciendo de eso que podría ser la nueva izquierda, es que es alguien al que le interesa más la economía política, como a Rubla, y alguien al que le interesa más el universo, digamos, de la filosofía, la literatura, la cultura. Y esas dos, hay una conversación muy provechosa ahí, que me gustaría que pudieras enmarcar. Esos dos hombres van a venir de Medellín a Bogotá, se van a articular en principio el Partido Comunista, que ya no estaba ilegalizado, creo. Incluso Zuleta va a tener con María del Rosario Ortiz una experiencia en Sumapaz, tratando de habitar lo que sería una militancia y un activismo concreto. Pero todo eso, para no volverlo esto un tema de anécdotas, va a cristalizar en una gran conversación entre esos intelectuales liberales y estos intelectuales de izquierda, que yo creo que van a perfilar buena parte del pensamiento colombiano de los años 60. Sí, hacen parte de una facción de esa intelectualidad que yo quise proponer que la pensáramos como la intelectualidad del compromiso, haciendo eco justamente a la recepción de toda la teoría sartreana que ellos me parece que sintetizan como la tipificación del intelectual del compromiso en Colombia, así como en otros países estuvieron también núcleos afines. Entonces, no sé, El Escarabajo de Oro, que es una revista clásica en Argentina, que también reunía intelectuales de izquierda muy influidos por la teoría del compromiso sartreano. En esa medida, estos intelectuales abordados desde una lógica regional, como tú dices, que vienen de Medellín y que en esa medida también guardan una sensibilidad regional específica, pasando por Bogotá, pero también tratando de conectarlos con una intelectualidad latinoamericana que les da también mayor envergadura y que nos ayuda a pensar estas figuras como, me decía una profe, las singularidades normales. Es decir, que emergen como figuras que son efectivamente especiales, que resaltan, digamos, en esa comunidad, pero que al mismo tiempo se pueden entender como normales en el sentido de inscribirlas claramente en su tiempo. Cuando yo empecé con el proyecto de hacer una biografía intelectual de Estanislao Zuleta, yo estaba un poquito agobiada de esa concepción de pensarlo como un singular absoluto, en una suerte de lo que yo llamé como una cierta mitificación de los intelectuales, que me parece que no nos conviene, porque nos hace olvidar que hay unas condiciones muy materiales de producción o de configuración de una sensibilidad intelectual específica. A mí me ha llamado la atención de todas formas que, digamos, para mi generación y yo que vengo de Medellín, la figura de Zuleta es muy conocida,
pero después en otros contextos y con generaciones un poco más recientes, hace unos días con el Archivo General de la Nación, donde he tenido la fortuna de estar en los últimos tiempos, hacíamos un trabajo en la Universidad de Cartagena y algunos de estos estudiantes no lo conocían. Entonces yo creo que vale la pena un pequeño recorderis, decir que es un intelectual que nació en Medellín en 1935, que fue después una figura que logró cierta relevancia nacional. Hay anécdotas, como tú dices, que por las que él se recuerda. Una de ellas tiene que ver con su relación muy distante con la escuela, que en quinto de bachillerato, se retiraron junto con Arrula, que estaban en el Liceo Antioqueño de la escuela, porque ellos pensaban que habían cosas más interesantes que estudiar, por ejemplo la lectura de La Montaña Mágica, frente a lo que la escuela en ese momento les ofrecía, y que con el tiempo se fueron consolidando como unos intelectuales de referencia, y al final de sus días Zuleta terminó siendo alguien muy cercano a los procesos de negociación con el M-19 y generó unas reflexiones que fueron muy importantes sobre el problema de la democracia. Entonces, durante muchos años, en los colegios, por ejemplo, fue frecuente que algunos textos ensayísticos de Zuleta se leyeran y pasaran de generación en generación. Sobre la lectura es uno de ellos, el elogio de la dificultad es otro. Entonces, en esa medida, Zuleta fue trascendiendo también ciertas generaciones y tenía, como tú decías antes, una gran potencialidad divulgativa. Era una persona que por un lado tenía ciertas características carismáticas en términos de una exposición oral que era muy atractiva y también mucha capacidad de divulgación. Entonces temas que eran muy complejos, la filosofía, las reflexiones por ejemplo alrededor de Platón y el problema de la educación, sus lecturas de Nietzsche, el propio asunto del psicoanálisis, tanto en términos freudianos como las primeras aproximaciones también al psicoanálisis lacaniano. Zuleta era muy capaz de divulgar estas teorías y también de articularlas con dinámicas de la vida cotidiana, con ejemplos de la vida cotidiana y demás. Y por ahí fue ganando un lugar en el espacio nacional. Hoy se sigue editando su obra. Hace poco salió un libro inédito que se llama Teorías Políticas Contemporáneas, bastante interesante para pensar ese momento anterior a la caída del muro de Berlín. Y Arrubla sí es un personaje muy desconocido. Mario Arrubla, también antioqueño. Yo terminé haciendo una biografía cruzada en un vínculo entre dos vidas paralelas que durante un tiempo se encontraron en Medellín, desarrollaron un proyecto que fue significativo y que yo le doy lugar como padres de esa nueva izquierda intelectual en Colombia, y entonces ahí le pongo ese apellido que los especifica dentro de esa generación, pero que al mismo tiempo van a ser referente de una nueva izquierda intelectual que después se va a desarrollar mucho más en la década del 70. Yo empecé a encontrar ahí algunos hilos que me van permitiendo mostrar que dentro de una generación que era amplia, que tenía también otras sensibilidades, había otra intelectualidad más orgánica. Entonces podemos pensar los contrastes entre esta pareja y una figura tan importante como Camilo Torres, por ejemplo. O podemos pensar los contrastes entre esta pareja y lo que Francisco Flores conversaba aquí contigo a propósito de la vanguardia intelectual, más anclada a una categoría súper importante que es la categoría étnica. Entonces hay como, o lo que decía antes de ese contexto de las mujeres que anidaron en el mundo de la crítica de arte. Podemos pensar una generación de cierta manera caleidoscópica de sensibilidades muy distintas. Están los nadaístas, por ejemplo, que podrían ser incluso como el otro extremo
de estos marxistas a los que llamaban teoricistas. Entonces podemos encontrar una generación muy caleidoscópica, con sensibilidades particulares, pero que vista en sus contornos difusos, porosos, podemos unificar en una gran sensibilidad de época, que es la que a mí me gusta llamar con esa concepción de la nueva izquierda cultural, la nueva izquierda política, la nueva izquierda intelectual, y que en el centro lo que tiene es una tensión fuerte entre la cultura y la política y una vinculación con lo que en ese momento podíamos denominar la revolución en un sentido muy polisémico, porque no se trataba solamente de guerrillas que tomaban las armas y que recuperaban las lógicas de la toma del poder en un momento específico, sino que también, incluso como decía el propio Zuleta, de revoluciones de otro orden que no se hacen en un solo día, sino que se hacen a través de procesos más continuados. Ellos, por ejemplo, se comprometieron con unas dinámicas de la revolución más ancladas en procesos culturales. A mí siempre me gusta recordar esa expresión de la profesora Claudia Hillman cuando habla de la pluma al fusil para mencionar intelectuales que en los años 60 se radicalizaron y pensaron que el camino en ese momento era una lógica mucho más radical. Estos son intelectuales que se jugaron la radicalización en el terreno de la palabra, de las ideas, de los procesos de modernización, y que nos dejaron un legado, Juan, que yo creo que es fundamental que recuperemos, y es el legado que tiene que ver con los libros, con las materialidades físicas y sobre todo con las revistas. Buena parte de eso es lo que estás tratando de seguir investigando, porque además si nos descentramos un poco solo de estos dos personajes y pensamos en tu propia historia, que es importante como investigadora, cuando vas a trabajar a Argentina en el CEDINSI, empiezas a imaginar un diccionario de la izquierda en América Latina. ¿Por qué crees? Más bien, no creo que sea una respuesta de creencia, voy a plantearla de otra manera. ¿Cómo describes que buena parte de esta intelectualidad marxista, democrática, cultural, haya sido borrada de los relatos oficiales, o muchos de estos intelectuales que lo fueron hayan decidido un poco abjurar de ello, no voy a decir nombres propios, o muchos otros simplemente hayan sido olvidados? Mencionas a Camilo Torres, pero podríamos hablar de Francisco Posada, pero podríamos hablar de mucha gente que murió joven o que hizo algunas revistas, o que cuando uno piensa en una tradición del norte global y piensa en un personaje como Sartre y todo lo que Sartre produce en ellos y en América Latina como un debate complejo sobre el compromiso del intelectual, piensa que en todo caso, frente a esos debates tan complejos que se tuvieron en Francia entre Camus y Sartre, entre el Partido Comunista y el propio Sartre, en fin, debates entre los estructuralistas, pero tú ves que todo ese acervo bibliográfico, material, como lo llamas tú, ha sido dignificado, le dio oportunidad a nuevos sellos, a editoriales maravillosas, a debates intelectuales que siguen permaneciendo aún hoy, 60 años después. ¿Qué es lo que crees que nos pasó y cuál ha sido un poco tu insistencia en recuperar eso que a veces quieren someter a que fue una anécdota de 5 revisticas y no pasó mucho más? Fíjate lo que decías de las artes. Hace unos días estuve con Rosario Caicedo para hablar de Ojo al Cine, que fue una revista que tuvo 5 números, pero si tú pones esos 5 números son dos tomos de crítica de cine, es decir, de crítica que tenía algunas ideas sociales, por supuesto. Entonces me gustaría que nos contaras un poco y conectaras a estos hombres con América Latina y con todo lo que se produce en esa década y en la década posterior en materia de revistas, libros, editoriales. Creo que es muy poderoso que la gente lo sepa. Sí, yo creo que es una pregunta que para aproximarse a una respuesta habría como diferentes
Sí, es más una provocación que una diferentes pregunta, ¿no? aspectos, claro, porque yo creo que hay uno que tiene que ver con la propia lógica de época, y es que eran intelectuales que estaban en un momento, como en una situación muy difícil, como entre la espada y la pared, caminando por una cuerda floja. Eran intelectuales que se afirmaban como de izquierda, pero que habían hecho una crítica fuerte a la toma de las armas. Uh-huh. Estrategia, que es una revista corta, 1962-1964, termina con unos manifiestos donde dice: vamos a diluir esto porque creemos que no es el momento de ir a las armas. Creemos que hay que generar una lógica de mayor reflexión de las masas, no vanguardias armadas, sino unos movimientos que realmente puedan pensar las condiciones para unos cambios y para unas transformaciones profundas. Entonces esos intelectuales fueron intelectuales que en su momento tuvieron todo el peligro de la marginación. Mario Arrubla es uno de ellos. Es un intelectual que en su momento fue súper importante porque fue el intelectual que reflexionó por primera vez sobre el capitalismo nacional. Veníamos de unas lógicas muy teóricas de pensar el capitalismo en términos muy generales, y Mario Arrubla, con algunos trabajos estadísticos muy específicos, con líneas estadísticas, con series estadísticas, lo que produjo fue unas reflexiones sobre el capitalismo nacional que marcaron profundamente esa época, e introdujo el problema de la dependencia, pensar el país en su capitalismo específico como un capitalismo dependiente, y eso en muchos círculos fue leído como una agitación a la revolución. Entonces, a la revolución armada específicamente. Entonces estos intelectuales estaban, como te digo, como entre la espada y la pared, como en una cuerda floja, porque eran intelectuales de izquierda a los que les interesaban los cambios profundos, pero al mismo tiempo no pensaban que la cosa tenía que ser de manera tan inmediata, sino que había que generar procesos de más largo plazo. Muchos de ellos fueron marxistas olvidados, no hegemónicos en su momento. Por un lado eso. Por otro lado, hay un elemento que me parece muy importante, y es que ellos pensaban justamente en esa lógica las revistas no como bibliotecas, sino como parte de la acción política. Entonces no se preocupaban demasiado porque si el ISBN, que si lo llevaban a la Biblioteca Nacional y entonces había un respaldo. No, les interesaba que eso estuviera como vivo y metido, digamos, en el debate público. Entonces lo regalaban. De hecho, no importaba tanto si la revista duraba mucho tiempo o duraba poco tiempo. Siempre había un proyecto. Incluso cuando era un solo número, siempre había un proyecto, digamos, de futuro, y eso es lo que hay que recuperar en una revista, incluso si es efímera, y es cuál es el proyecto de futuro con el que esa revista se relaciona, pero no les interesaba mucho la continuidad. Ahí hay un contraste súper interesante con revistas de la época, también valiosísimas. Ya mencionábamos la revista Mito. Yo creo que hay que mencionar sobremanera la revista Eco, sobre lo cual ahorita me gustaría contarte una pequeña anécdota. Estas revistas no tenían la pretensión de armar biblioteca, sino de incidir en el debate político, y por eso muchas veces fueron... A veces esta es una estrategia, crisis. Yo he recuperado a lo largo de los últimos años no menos de 40 títulos de revistas. Digamos, ahora que mencionabas la crítica de arte, hace poco encontré una revista producida en Cali que se llamó Vanguarda. Era una revista que me llamó mucho la atención porque era del movimiento estudiantil, pero quien abre la revista es justamente Marta Traba en uno de sus números. Ya mencionábamos ahorita la revista Trópicos, que sería una revista de fin del periodo. En esas primeras revistas, por ejemplo, ahora que mencionabas a Francisco Posada, hubo una revista preciosa que se llamó la revista Tierra Firme, una revista muy temprana de 1958, que hasta donde hemos podido rastrear solamente tuvo 3 números,
pero que fue una revista súper sólida, que por ejemplo desde ese momento ya conversaba con Althusser. Teníamos una revista que la mencioné hace un ratico, que se llamaba Esquemas. Fue una revista producida en la Universidad Nacional, también 3 números, 1961, donde encontramos nombres que hoy reconocemos como Orlando Melo, como Rubén Sierra, como Carlos María Duica. Era una revista súper interesante porque hacía reseñas, era muy fuerte en las reseñas de las nuevas producciones teóricas que se estaban produciendo en el país alrededor, por ejemplo, del problema de la historia, reflexionando sobre la formación nacional y si era un país, como decía antes, el capitalismo colombiano, o si era feudalista, y bueno, como todas esas reflexiones sobre la economía nacional. Y al mismo tiempo fue una revista plataforma de los primeros escritos de figuras que después reconoceríamos en el campo de los nadaístas, por ejemplo. La revista Diálogos, que fue una revista de 1963, pero que tuvo su lugar en Ibagué. Entonces también eso nos va abriendo a que es una producción editorial que también tiene núcleos regionales. Hace unos meses el profesor Jaime Eduardo Jaramillo me llamaba y me decía: yo necesito hablar con usted porque es que en ese mapa tiene que estar la revista Siglo XX. Entonces me fui a visitarlo y encontré en la biblioteca personal del profesor una colección de la revista Siglo XX hermosísima, una revista que logró durar 6 años, que fue producida en Manizales por una juventud universitaria y que se conectaba con todos los. También encontramos textos de Camus, encontramos textos de Sartre, pero también literatura local, como esa combinación que decía antes entre la literatura y la política. Más adelante, digamos que estas son las que yo llamo revistas pioneras. Hay como un núcleo de revistas que yo llamo pioneras. Yo le di profunda importancia a la revista Estrategia. Yo la encontraba mencionada todo el tiempo en estudiosos del tema, pero decían: pero fue una revista que duró muy poquito y que no tuvo, esto es muy importante, y que no tuvo derivas políticas. Entonces la pasaban de largo. Y mientras tanto, si había otras revistas o más bien otros periódicos, como por ejemplo el Frente Unido, que sí recuperaban porque había tenido unas derivas políticas distintas. Y a mí eso me parecía insuficiente. Me parecía que el tema no era tanto las derivas políticas, sino cómo habían contribuido a una cultura de izquierdas de la época, que tiene unas sensibilidades que van más allá de lo organizativo. Y en esa medida la revista Estrategia fue clave porque fue una revista que combinó el psicoanálisis con el marxismo. ¿Y qué me pasó? Que esta revista, que era de 1962 y 1964, después era retomada en las revistas de los años 70. Entonces una revista como Ideología y Sociedad, que fue una revista muy importante, surgida en el 74, si no me está fallando la memoria, con una figura como Emilio Pradilla como director, que son estos nombres que tú dices que recuperamos en el diccionario biográfico, que no los tenemos o que apenas sabemos que es un nombre por ahí, pero resulta que el profesor Emilio Pradilla, que hoy está radicado en México, es una figura súper importante del problema del urbanismo, por ejemplo, y fue la figura capital de una revista como Ideología y Sociedad, donde publicaron personajes como Salomón Kalmanovich, Laura Restrepo, por mencionar algunos de los más conocidos. El editorial de la revista Ideología y Sociedad dice: queremos ser un órgano que recupere el programa político de Estrategia. Entonces, eso es lo que también nos va abriendo a lo que los estudiosos de las revistas llaman un campo revisteril. Y es que una revista no vale la pena estudiarla de manera individual, sino de manera conectada con otras, claro, nacionales, regionales, internacionales. Recupero esto que venimos discutiendo desde el Archivo General de la Nación, y es cómo hacemos para ampliar nuestras memorias y en esta medida para ampliar nuestro patrimonio.
La memoria de un país y la historia de un país no está completa si nosotros no recuperamos esos diversos patrimonios que nos pluralizan las ideas de nación, que nos permiten pensar que en un archivo general no solamente tiene que estar un fondo como el de expresidentes, sino que también es fundamental que esté un fondo como el de Juan de Dios Romero, un editor de los años 20 que producía un periódico como América y que en esa medida nos abre la perspectiva de una memoria mucho más plural. Entonces si esos años 20 que fueron una vanguardia intelectual importante, que vamos a estar conmemorando con el tema de la masacre de las bananeras y que vamos a recuperar también en su densidad, fue muy importante en la producción de periódicos. La vanguardia de los años 60 se caracterizó por la producción de revistas, por encontrar en las revistas que tienen una temporalidad intermedia entre el periódico, que es agitacional, y los libros, que son unas elaboraciones mucho más pausadas de autores muchas veces con nombre propio. Encontrar en las revistas una temporalidad intermedia y además pensarlas no como un repositorio de textos, porque vuelvo a los archivos no son entelequias de documentos muertos, sino que los archivos son vivos, que se reactivan por las preguntas que les vamos haciendo. Entonces, en ese orden de ideas, las revistas se recuperan desde las preguntas que les hacemos hoy y la forma que tenemos de leerlas en su presente, porque estaban inscritas, era en su presente. Nos estaban hablando de la coyuntura de 1957 y eran escenario de sociabilidades intelectuales. No son solamente repositorios de textos, decía, sino plataformas de sociabilidades intelectuales. De afectos, de enemistades. Total. Que se hacían en cafés, que se hacían en librerías, que también existían. Es decir, todo eso está bellamente escrito aquí también. En este libro, lo repito, Hombres de Ideas, lo publicó el sello Ariel. Yo quería terminar con dos universos, horizontes revisteriles, como los llamas tú. Uno que me pediste que quieres hablar de él, que es Eco. Y bueno, yo te diré el último porque creo que es la manera que quiero cerrar. Eco. No, que te iba a contar una anécdota que me llamó mucho la atención, es que hace un tiempito en Buenos Aires... No, vamos a contar qué es Eco. Perdón. Eco, una revista que yo te diría en una frase, la recepción de la cultura alemana en América Latina hecha desde Bogotá. Es una revista que duró 24 años, 1960-1984. Hubo un librero, galerista, de apellido Buchholz, Karl Buchholz, que tuvo una librería en el centro de Bogotá, y desde ahí se promovió la revista Eco. La revista Eco llegó a producir 284, si no me falla la memoria, números en todo ese periodo, y fue una revista riquísima que logró hacer biblioteca. Esa revista la tenemos completa en la Universidad de Antioquia, esa revista está también en la Biblioteca Nacional, y esa revista ha sido objeto de algunos estudios, muchísimos menos de los que merecería. Hay un estudio que yo recupero, que es del profesor Jaime Eduardo Jaramillo Zuluaga, otro profesor crítico de arte que ya falleció, bellísimo, sobre la conformación de la revista, pero es justamente una revista tan densa que no hay estudios específicos. Yo creo que ni siquiera merecería un libro, merecería una fundación, la Fundación Eco. Y hace unos meses en Buenos Aires presentábamos un libro sobre revistas, donde yo publiqué un texto recuperando la historia de la revista Cuadernos Colombianos, y dentro del auditorio estaba el cultural, el agregado cultural de la Embajada Mexicana en Argentina. Cuando yo hablé y me vio la tonada de colombiana, se me acercó al final y me dijo: oye, ¿tú conoces la revista Eco? Y yo le dije, sí, por supuesto que la conozco, y me
en Carreté a hablar de la revista Eco. Me decía, me ha parecido impresionante porque en los eventos que hemos tenido de este orden, de las embajadas, de los agregados culturales, le he preguntado a varios colombianos y no conocen la revista Eco. Entonces me sorprende mucho, en tu país no se conoce la revista Eco. Esto fue hace un par de años. Me pareció muy diciente, Juan, eso de la forma en la que pensamos nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio intelectual, nuestro patrimonio de las izquierdas, en un sentido plural, y casi que yo diría, así como decimos, ojo que se secan los ríos, ojo que se secan los archivos, y que se desaparezca un archivo es una cosa muy grave. Estos archivos que son archivos muchas veces fragmentados, que tienen vacíos, que de los que no tenemos en algunos momentos representación en estos espacios públicos, son fundamentales de recuperar y que en otros países los valoran. Yo estuve en el Instituto Iberoamericano de Berlín hace un par de años consultando revistas colombianas. Es un lugar que ha acogido revistas latinoamericanas, incluyendo las colombianas, porque consideran que son un patrimonio súper valioso, y yo creo que esa reflexión tenemos que hacerla y trabajar en ese sentido. Pues ahí nos dejas una tarea, porque creo que una de las formas de volver a construir horizontes de sentido para esta izquierda que hoy está intentando permanecer otros 4 años en el país, tendrá que ser que la sociedad civil también active fundaciones a partir de esas ideas modernas que estuvieron entre nosotros. Una fundación que tenga la ambición no de recuperar solo lo que hizo ECO, sino la época que hizo ECO, que fueron 25 años, imagínense, de diálogos, traducciones, conversaciones, importaciones, 3 décadas distintas, o sea, lo que habría ahí y lo que habrían muchos Súper otros valioso. de los empeños que tú rescatas son fundamentales. Estanislao Zuleta moriría en el año 90, es decir, justo cuando ese mundo que estuvo de alguna manera circunscrito al horizonte del comunismo cae, que no era el único, por supuesto, pero fue al que sometieron al escarnio y al donde metieron a todo el mundo, digamos, en esa misma bolsa. El patrimonio de Estanislao Zuleta, por fortuna, fue mantenido gracias a la fuerza de su voz, de que se grabó, de que se transcribió, de que se editó. Y paradójicamente el de Arrula se eclipsó un poco. El proyecto del que quiero que termines hablando es un proyecto que bellamente ese hombre bautiza Al Margen. Es como si ese neoliberalismo que se iba a imponer en el mundo a partir del año 90 ya solo fuera combatible durante esos años desde el margen. Y él hace una revista que creo que es muy importante, que no podemos olvidar y que está ahí como testimonio de hombres que incluso en un momento en donde el sentido común era esas ideas que ustedes representaron están proscritas, son abominables, no son importantes, ya están muertas, insistieron con Guillermo Mina, con otro tipo de intelectuales que se acercaron a mantener un espíritu al margen. Sí, qué bueno que me hagas esa pregunta para cerrar, porque yo creo que lo merece la revista Al Margen, que además es del siglo XXI. 2002, 2005, 25 números hermosos, además con una materialidad muy bella, llena de ilustraciones. Trabajó ahí el ilustrador Titus Neyens. Es una revista en la que participó la familia Arrula. Sonia Arrula hacía una parte gráfica, Inés Arrula una parte editorial. Mario Arrula fue un intelectual que terminó, yo lo llamo autoexiliado en Estados Unidos, y su familia terminó también allá, y la revista se hacía entre Estados Unidos y Bogotá, una revista hermosa que trataba de recuperar
un poco esa lógica más amplia y más humanista de estas revistas de los años 60 y 70. Quería romper con la idea de las revistas meramente académicas, indexadas, que después fueron dominando la escena especializada de las ciencias sociales, por ejemplo, y tampoco era una revista propiamente cultural como otras muy importantes que surgirían en los 90 y que tú conoces muy bien, por ejemplo, con la revista Arcadia. Esta era una revista que trataba de hacer esa conexión entre las artes y las ciencias sociales, y Mario Arrula publicó bajo seudónimo muchos textos muy bellos, algunos de ellos incluso dramaturgias que podrían ir al cine. Tiene un texto, por ejemplo, bellísimo sobre la intelectualidad de izquierda en los años 80 en Bogotá, que es una intelectualidad que está, como tú dices, viviendo ese eclipse de la caída del muro de Berlín y que está en un momento de profundo desconcierto. Y Mario Arrula capta esa intelectualidad, digamos, del rebusque, porque no hay tampoco economías sólidas, de los editores de ese momento. Es una revista súper valiosa. Ahora fue donada a la Biblioteca Nacional la colección completa. Estoy gestionando para que también quede en la Universidad de Antioquia, en la facultad y en la Facultad de Historia, aquí en la Universidad Nacional, que creo que vale la pena ser consultada, y tiene un nombre precioso que se llama Al Margen. Mario Arrula era tan exagerado que incluso escribía marginalia del editor. Entonces era la marginalia en Al Margen, un poco haciendo eco de esto que decía antes, de que era una intelectualidad que transitó mucho en un lugar no hegemónico y que de cierta manera fue un poco marginal en su propio tiempo por esa cosa que mantenía entre ser de izquierda y al mismo tiempo no plegarse a la hegemonía que en ese momento tenían ciertos grupos armados. Pero además también, Mario Arrula... Pero también te interrumpo, pero también muchos grupos de poder, porque muchos intelectuales fueron capturados por el poder y el establecimiento, claro, ¿no? Sí, y después también hicieron parte de un ámbito que fue muy importante de la profesionalización de las ciencias sociales. Entonces, muchos de estos intelectuales hicieron parte de las universidades y los programas universitarios en historia y demás estaban muy embargados por estas teorizaciones marxistas que estos intelectuales tenían en su momento. Arrula tensiona la categoría misma de intelectual, porque tenemos una idea, digamos, un poco sartriana, un poco zuletiana del artista, del intelectual, como una figura del espacio público, carismático y de la voz y de los grandes auditorios. Arrula tensiona eso y nos dice, no siempre los intelectuales son figuras que tienen que estar en el ojo público y muchas veces son laburantes de la cultura y de espacios de mediación cultural en la forma de libreros, editores, maestros, traductores, en una especie de proletarización de la intelectualidad, que a mí me gusta llamarlo como la función intelectual. Y en esa medida el intelectual del compromiso, en el caso de Arrula, se termina pareciendo un poco más al intelectual orgánico de Gramsci, como el intelectual que hace revistas, el intelectual que hace podcasts, el intelectual que hace acciones que terminan irrigando, digamos, la escena social, pero no necesariamente desde esos lugares, digamos, de protagonismo. Los intelectuales que hoy trabajan en los archivos y que tienen un nivel de poder que es fundamental porque es cómo se describe un archivo, con qué categorías restaurativas describimos un archivo hoy. Esas son funciones intelectuales fundamentales que yo creo que Arrula en buena medida recuperó y que yo creo que es una de las herencias de los años 60 para pensar. Tú que has querido recuperar la pregunta de Enzo Traverso, ¿dónde están los intelectuales? Yo creo que frente a una postura un poco más pesimista de decir los intelectuales ya no están, yo diría, ¿será que no están?
¿O será que están lugar, ocupando otros espacios súper necesarios y quizá menos protagónicos? Y son muchos más entonces, y somos muchos más. Gracias, Sandra, por insistir en que las ideas importan, en que en el pasado hay respuestas fundamentales para los tiempos que vivimos, así que ojalá haya muchas más conversaciones pendientes. Gracias, Juan, y gracias a quienes nos escuchan. A ustedes gracias. Lean este libro, vayan a las bibliotecas, busquen esas revistas en donde también está cifrada parte de nuestra pregunta por el horizonte de lo que queremos vivir como país, un país democrático, un país pacífico, un país que no siga sometido a la idea de que somos pobres porque no los merecemos. Ya hubo gente que nos planteó ideas y están ahí para que las agitemos, así que recuerden, no queremos tener la razón, pero sí nos vamos a llenar de razones. Nos vemos en la próxima conversación pendiente y recuerden, todos hacemos hoy vacas. Nosotros estamos haciendo una vaqui. En la descripción de este capítulo hay un link. Lo que pongan está bien. No prometemos nada distinto a lo que estamos haciendo. Hablar, conversar, aprender juntos. Nos vemos.